Hablamos sobre la importancia de la participación del paciente en la atención médica y ya decía Elba, quien está en representación de los pacientes con hipertensión pulmonar, de la importancia de que ese paciente se cuide adecuadamente, se alimente bien y esté al pendiente de sus medicaciones y del seguimiento a su enfermedad. Y decía también Berionix al inicio del programa de que usted se empoderó de su enfermedad, dijo, bueno, yo voy a seguir con mi vida normal, tengo este diagnóstico, pero esto no me va a hacer que yo me haga a un lado y deje mi vida cotidiana. Entonces, ¿qué diferencia hace, por ejemplo, en el manejo de la enfermedad y en el pronóstico de dicha enfermedad, la actitud que asume el paciente y esa responsabilidad en cuanto a la alimentación que debo seguir, a la hidratación adecuada, a qué cosas puedo y no puedo hacer? Sí, como preventivo, como había dicho anteriormente, son enfermedades autoinmunes, es decir, no sabemos en qué momento de la etapa de la vida podemos tener una enfermedad autoinmune, como el caso de artritis reumatoide y todas las variantes que pertenecen al sistema reumatológico. Pero sí podemos prevenir las que se puedan agregar porque ya son enfermedades sistémicas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos evitar eso? Nosotros educamos a los pacientes en esas charlas que damos educativas, en esos congresos, sobre la alimentación. Porque hay alimentos que te hacen crisis, que te inflaman, que te ocasionan dolor. Entonces, a través de esa charla, el paciente ya reconoce qué alimentos son beneficiosos y qué no son beneficiosos para su condición de salud y evitar esas crisis y puede ir incluso menos al paciente. Lo que es ejercicios. Nosotros es paradójico que digan que un paciente que sufre de articulaciones haga ejercicio, pero el ejercicio hace bien porque evita que las articulaciones sean anquilosadas. Uh-huh. Exacto. Entonces, por ahí vamos, la educación y hemos visto buenos resultados en ese sentido porque el paciente se cuida más, el paciente se empodera más y yo me pongo como ejemplo con ellos. Porque a veces me dicen, oh, Beriones, ¿cómo tú estás? Tú sí te ves bien, pero a veces estoy en crisis internamente. Si ustedes supieran que ustedes mirándome, a mí me duele. Pero en el exterior no se refleja eso. Entonces yo digo, no permitan que cuando le diagnostiquen una enfermedad, se acaba el mundo, porque también hemos dado charlas del sistema emocional. El impacto psicológico que tiene un diagnóstico. Y la familia juega un papel sumamente importante, porque muchos pacientes se quejan de que tu familiar ya no te cree cuando te duele, cree que tú te estás haciendo, y con un dolor de un dedo es suficiente para tú tener un día arruinado. Pero los familiares a veces no se ponen en el zapato. Imagínate, si tu familiar no se pone en tu zapato, ¿tu vecino se va a poner en tu zapato? Dentro de ahora que tocas ese aspecto, dentro de esa educación que debe tener el paciente, ¿va incluida también la familia? Sí, para que conozca el proceso de la enfermedad, cómo va avanzando y cuáles son los síntomas que puede presentar. Porque esas quejas que han tenido de sus parejas, de su familiar cercano, nos han llevado a que también ellos necesitan esa información para que puedan entender al paciente cuando está en una situación que no pueda levantarse o simplemente hoy no me quiero levantar de la cama. Mis emociones no me permiten levantarme de la cama. Entonces, ya también el médico, cuando va el paciente acompañado de su familiar, ya hay una conversación y hay un acercamiento que antes, cuando me fui diagnosticada, no lo había. Ya es diferente. Yo tomo es una decisión compartida entre mi médico y yo. Y yo le digo a los pacientes cuando están en consulta, no se vayan con una duda. Ese espacio, esos minutos que le toca con su médico son suyos. A nadie le está tocando la puerta. Nadie le está tocando la puerta para que se vaya. Y el médico está en la responsabilidad y en la obligación de responderle todas las dudas que usted tenga. Usted no se puede salir de ahí para usted llamarme a mí, que no soy médico, sobre lo que le indicó su médico. Y ya hay una relación más cercana y más abierta en ese sentido. ¿Qué hizo migrar? No sé si tú lo preguntaste, Liz, pero me parece que ¿qué hizo que las personas pasaran de ser esos
oidores, esos consumidores simplemente de un medicamento, de que hay que hacer un procedimiento, a ser entes más activos? ¿Qué fue lo que incendió esa chispa en el caso de ustedes en particular? Bueno, como te digo, yo cuando dejé de medicarme, ¿verdad? Yo hice una crisis después de años, ¿verdad? Y me recomendaron ir al Luis Aybar, donde la doctora Milka Álvarez. Uh-huh. La doctora Milka Álvarez, cuando me vio mi crisis, que fue en un tobillo, que no podía caminar, y me vio la deformidad en las manos, dijo, no. A partir de ahí, no fue una doctora más. Fue como la mamá que rescató a su hijo. Esa fue la relación que tuve y la confianza que tuve con la doctora Milka. Hasta se me aguan los ojos al hablarlo. Después, en el proceso, ella fue la que impulsó a que nosotros nos congregáramos. O sea, ella fue un elemento motivador a que los pacientes con artritis reumatoide formaran, se agruparan, ¿no? Exactamente, Muy para bien. que nosotros exijamos los derechos. Ella dice, no, yo no voy a estar siempre, ustedes también tienen que exigir su derecho, su espacio. Institucionalizó la necesidad de que ustedes también nosotros teníamos esa necesidad porque íbamos, y los demás pacientes iban y no se sentían, no tenían la información, no se sentían como en el aire cuando estaban diagnosticados, y a veces muchos pensaban que el mundo ya se acababa con con tener esa condición de salud. Entonces la doctora Milka fue como la impulsora, y con la doctora Milka se empezó a dar esa relación. ¿Cuál es el apellido de la doctora Milka? Álvarez. Milka Álvarez. ¿Qué te pasó a ti, Fonder? Bueno, Fonder. Yo fui donde yo estaba en el Instituto de Cardiología Dominicano, que está en Los Ríos, ¿verdad? Sí, yo fui Instituto Dominicano de Cardiología. Exacto, fui a una consulta y el doctor Pantaleón, un hemodinamista, un médico de hemodinamia, Sí. me encontró la creatinina en 1.3, me la encontró alta. Me dijo, mira, yo te quiero referir a donde un nefrólogo. Tú puedes pagar una consulta, él es carero, me dice él en ese momento. Digo, sí, no, por la salud uno tiene que hacerlo. Entonces fui donde el doctor José Juan, me dijo, bueno, tú tienes un proceso de una inflamación en el cuerpo, unos anticuerpos, valga la redundancia, tiene una enfermedad que se llama síndrome de Berger, le dicen, a la IgA. Berger porque fue el médico que la descubrió en el 1968. Y tenemos que comenzar un tratamiento. Y comenzamos un tratamiento y me llevó hasta los 18 años, casi 19 años en tratamiento, alargando la enfermedad, que agradezco enormemente. Eso me impactó porque yo dije, bueno, pero ¿y por qué a mí? Entonces yo comencé a hurgar en las redes y veo que esa enfermedad le da a uno de cada 100,000. Digo yo, pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué de esos 100,000 tengo que ser yo? Bueno, la naturaleza es así. No, pero yo interioricé eso y me empoderé y me puse positivo, porque todo depende de la actitud y todo depende de cómo tú cojas las cosas. Si las cosas pasan por algo y la naturaleza es así, la vida humana es así, el cuerpo humano es así, entonces uno lo que tiene que hacer es empoderarse. Yo me empoderé, mi esposa se integró conmigo, mis hijos, y todos estuvieron integrados hasta el punto de mi trasplante, y eso ha sido todo un asunto familiar. El hecho de que yo haya fundado la Asociación de Trasplantados también, eso me ha dado mucho ánimo, porque eso me ha servido para ayudar a otros. Nosotros en la asociación nos damos mucho ánimo y mucho estímulo. Ahí siempre nos estamos dando consejos y ayudando con los medicamentos. O sea, es un asunto de actitud y cómo tú lo asumas. Yo no te voy a decir que no hay un momento en que uno no se deprima, porque todo en la vida nos deprimimos. Todos tenemos algo ahí que nos clava, una espinita y nos hace sentir mal. Pero hay que dejar pasar esos episodios. Tú te puedes deprimir, durar una hora, un día deprimir, al otro día continuar, porque la vida tiene que continuar. Así es. Y uno todos los días está mirando cosas que pasan y se mueren gente jóvenes en accidentes, mueren todo esto que está pasando con los infartos, la gente que está muriendo, los amigos que uno está mirando. Entonces, la vida hay que verla positiva y hay que continuar y vivir cada día como si fuera el último. Bien. Elba, ¿cuál es la versión tuya? ¿Qué te incendió a ti para pasar
de pasiva a ser una activista en la toma de decisión de la atención médica y ya hoy dirigiendo pues esa asociación? Bueno, yo voy a diferir de todos mis compañeros. Yo siempre fui una niña muy inquieta. ¿Sí? Como les dije, como nací con una cardiopatía congénita, siempre era de las niñas que, aunque mi mamá me llevaba al médico, yo siempre preguntaba, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué debo hacerlo? ¿Por qué no me lo puedo dejar de hacer? Y mi mamá, aparte de eso, mi mamá me educó que cada vez que una píldora para mí era mi vida. Ella me decía, mi amor, antes de tomarte un caramelo, tienes que tomarte la medicina primero. Si el dinero que tenemos es para la medicina o para el caramelo, primero la medicina. Y creo que eso fue inculcado desde muy chiquita. Siempre se me ha dicho que las medicinas no se dejan. Y cuando se me diagnosticó hipertensión pulmonar, yo tenía una jovencita comenzando la universidad, se me derrumbó el mundo. Como a muchos, se me derrumbó el mundo. Duré muchísimo tiempo en negación, pero a pesar de que estaba en negación, nunca dejé de medicarme y nunca dejé de leer. Yo he sido capaz de llegar a mi médico y decirle, mira, yo quiero un trasplante de cardiopulmonar. Y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, necesito una malla para cerrar el hueco que tengo en el corazón. Cuando llegó en los 90, yo tenía como 14 años. Todavía el internet no era tan avanzado y yo leí el artículo, encontré el artículo en un documental y busqué el hospital donde lo hacían, y cuando llegué al médico, que por cierto voy a decir como Ramón, es en cardiología en Los Ríos, fui donde el médico y le dije, mira, yo necesito que se me haga esto para yo sanarme. Ah, pero Elvita, pero necesitamos saber dónde lo hacen. No, doctor, eso lo hacen en tal hospital, ya yo llamé, ya yo sé quién lo hace y cuánto cuesta. Mi mamá no tenía ni idea que ya yo había hecho todo eso. Y eso es lo que me ha llevado a ser un paciente empoderado de hace muchísimos años. Pero el poder aceptar que tener hipertensión pulmonar conllevaba muchísimo más riesgo o más cosas que afectar de tomarte una píldora, era aceptar que tú tenías que llevar una vida diferente, una vida más calmada, lo cual no hago, que como mujer me afectó el proceso de ser madre. Yo no puedo tener hijos biológicos y ahí quiero ser muy enfática. Tener hijos biológicos es una cosa, no tener hijos es otra. Por eso vienen los hijos adoptivos, los sobrinos, los hijastros. Sí. Se puede vivir con todo esto. El tener una enfermedad que te limita, como los pulmones, el corazón y el pulmón, te lleva a que tú tienes que aceptar que hay momentos que se me olvida el vocabulario, como ustedes se dieron cuenta. Ahora mismo tuve que repetir una palabra varias veces para poder decirla y creo que terminé diciéndola mal. Es parte de la falta de oxigenación y eso conlleva leer, saber qué me ocurre, que puedo perder cierto nivel de memoria, pero no dejo de ser yo y ningún paciente deja de ser persona porque se le olviden o porque tenga que subir una escalera, agota un escalón, pararse, volver a subirlo. La primera vez que yo fui a un gimnasio, señores, la gente que estaban ahí estaban sorprendidos. Yo fui con mi máquina de oxígeno, con mis cánulas, y yo me subí a una caminadora y a una bicicleta durante 1 hora y todo el mundo me veía. Yo creo que ese día nadie hizo ejercicio, nada más. ¿Qué edad tú tienes hoy día, Elba? ¿Qué edad tienes hoy día? 43 años. 47 años. 43. 43. ¿A qué edad se identificó tu condición? Mira, en Dominicana se me diagnosticó a los 20, pero encontramos en el transcurso, aquí indagando en el pasado, voy a decir, a los 6 años, mi mamá me llevó a Estados Unidos a un hospital a hacerme una cirugía de corazón. Uh-huh. Y ahí se me diagnosticó una condición del pulmón, lo cual era irreversible, pero no decía hipertensión pulmonar. Ya. Y entonces sí, yo tengo una hipertensión pulmonar neonatal. Muy bien. O sea que toda mi vida yo he vivido con ella. Sí. Vamos a darle oportunidad a la gente. 809-682-9850, línea nacional 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días.
Adelante, buenos días. Hola. Hello. Sí, le escuchamos. Adelante, Cátedra Médica, diga usted. Sí, bueno, yo quería preguntarle al doctor que hace un tiempo me hicieron unos análisis de rutina y me salió que yo tenía un quiste en el riñón. Ahora el doctor me dijo que yo lo tenía de nacimiento y nunca me ha dado problema ni nada. Muy bien. Mira, la mejor respuesta, el programa del día de hoy trata sobre el papel que tiene el paciente en la toma de decisión, ¿ok? Ahora bien, usted tiene un quiste en el riñón. Entonces, la persona indicada para usted resolver todas las inquietudes respecto al riñón, usted tiene el nefrólogo principalmente, ¿ok? Si ya se trata de una condición que requiere intervención quirúrgica, pues entonces el urólogo. Pero usted debe ir donde un nefrólogo. La puerta de entrada debe ser medicina interna, siempre se lo decimos, es el médico holístico, integral, pero usted necesita para esos fines una opinión por parte de nefrología. Señores, nosotros en el día de hoy estamos hablando con Ramón Funder Silvestre por parte de la Asociación Nacional de Pacientes Trasplantados de Riñón y también de pacientes que viven con hemodiálisis, con Berionix Lebrón, presidente del Comité de Pacientes con Artritis Reumatoides, y con Elba Rodríguez, quien es la presidenta de la Fundación de Hipertensión Pulmonar de la República Dominicana. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero la pregunta que dejamos sobre el tapete es: ¿cuáles son los problemas, los desafíos que ustedes pues han encontrado para enfrentarse como pacientes a participar, a intentar tener una parte activa en la atención médica? Todos los médicos les recibimos igual. ¿Cuáles han sido esos desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el paciente del día de hoy, que tiene mucha información para el beneficio, naturalmente, de ustedes que son el objeto de la atención médica? Ya volvemos.